9:11, estamos arrancando la semana aquí en la Radio Pública de Paraná con este puro cuento. Volvemos a tratar un tema que ya veníamos abordando aquí. Tiene que ver con la situación de las entidades que atienden a personas con discapacidad. Sobre todo estas organizaciones no gubernamentales que empezaron a pasarla mal después de que la nación empezó a retrasar y recortar el envío de fondos y el pago de prestaciones. Un cambio en la operatividad con la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad un poco produjo un desbarajuste. Algunas entidades que conformaron el Foro Entrerriano de Discapacidad empezaron a tener reuniones con el Ministerio de Salud de la provincia y hacer gestiones ante la Nación para liberar los fondos que necesitaban, entre otras cosas, para pagar salarios y atender también, costear la atención de las personas que allí se atendían. Hoy se conoció la noticia de que el Centro San Francisco de Asís debió despedir a 11 personas. Antes, a mediados de año, habíamos conocido también la situación del Hogar Donuba. Para consultar cómo está esta situación en el Hogar Donuba, que es uno de los más grandes de las instituciones que prestan servicio de discapacidad aquí en Paraná, estamos en contacto con el doctor Joaquín Garay, que es asesor legal del Hogar Donuba. ¿Cómo le va, doctor? Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez de la Radio Pública, los saludamos. Hola, buenas tardes, Ricardo. Bien, lo que le pasó la decisión que debió adoptar el Hogar San Francisco, digo, tiene que ver como una derivación de esta situación de descalabro financiero, producto de que las partidas no llegan, los fondos no llegan, ¿no? Efectivamente, básicamente la situación es derivada de un proceso que se viene desarrollando a nivel nacional desde hace más de un año y medio, que consiste básicamente en que las grandes obras sociales nacionales, dentro de las cuales se encuentra PAMI y el programa Incluir Salud específicamente, han empezado a demorar los pagos de las prestaciones para personas con discapacidad, y eso ha generado un desequilibrio financiero en nuestras instituciones. Uh-huh. Esto comienza allá por aquella época y se fue trasladando a otras obras sociales de menor envergadura e inclusive a la obra social provincial, el IOSPER, uh-huh, que en el caso de la obra Donuba y de, bueno, en este caso de los hermanos de la Cooperadora San Francisco de Asís, nos está afectando. Uh-huh. ¿Cuánta gente, cuántas personas atienden en el Hogar Donuba? Nosotros somos 5 instituciones. Ajá. Nosotros tenemos un centro de día, la Escuela Especial número 19, también está una residencia para personas con discapacidad, una residencia gerontológica para ancianas y la Casa de los Padres, sí, de los, uh-huh, padres ancianos. Uh-huh. Entonces, esas cinco instituciones engloban una atención de unos 130 personas aproximadamente, con unos 98 empleados que se encargan de las atenciones de estas personas. Uh-huh. ¿Cómo era la operatividad de las prestaciones en su relación con la Nación y en qué derivó ahora? Digo, para entender esta situación de descalabro financiero que tienen las entidades, ¿cómo se originó y cómo era la relación que ustedes tenían con la Nación? No, históricamente la Nación, los programas y las obras sociales, uh-huh, en general funcionaban con una demora de los pagos de 60 días, luego se extendió a 90, pero lo importante acá era que por más que se demoraran 60 o 90 días, nosotros podíamos contar con un ingreso regular, uh-huh, ¿sí? No importaba si estaríamos cobrando, por ejemplo, en septiembre, uh-huh, el mes de junio, pero bueno, sabíamos que en octubre íbamos a cobrar agosto. Claro. Entonces, todos los meses recibíamos un ingreso. Uh-huh. El problema es cuando se suspenden y durante, por ejemplo, nosotros estábamos, por ejemplo, en el mes de mayo y habíamos cobrado enero recién. Entonces, y durante enero a mayo no habíamos cobrado nada. Todavía nos están debiendo, por ejemplo, diciembre del año 18 a las instituciones. Uh-huh. Entonces, esta situación es la que provoca que se desequilibre
financieramente la institución, porque económicamente nosotros el problema no lo tendríamos en principio, pero en principio digo, y después le voy a explicar por qué ahora sí estamos teniendo problemas económicos, pero el problema en principio pasó a ser financiero, que era por una demora de los pagos. Ahora estamos empezando a tener problemas económicos y por eso estas reestructuraciones que viene llevando adelante San Francisco, en este caso la obra de Onuba, en el caso particular, y Apana, que es porque las actualizaciones arancelarias han sido demasiado exiguas en comparación con la escalada inflacionaria que ha tenido el país. ¿Esto qué quiero decir? Por ejemplo, el año pasado los aranceles que nos permite cobrar a nosotros el Ministerio de Salud fueron actualizados solamente un 13%, y la inflación fue de un 47%. Este año llevamos un 13% de vuelta, y ahora salió para este mes un porcentaje también de un 10%, un 11%, sí, que lo vamos a cobrar recién a finales del año, con suerte, ¿sí? Pero igualmente sumando esos dos valores no alcanzamos a cubrir el costo de inflación que hemos tenido, que a su vez también, o sea, nosotros lo notamos en la diaria, porque al tener hogares y personas que residen de forma permanente, nosotros corremos con la alimentación de estas personas. Cuando usted decía, nos vemos en la necesidad de reestructurar, ¿qué significa reestructurar? Reestructurar significa acomodar los ingresos corrientes acomodar los gastos corrientes que tiene la institución a los ingresos corrientes y reales. Que esto, por ejemplo, en el caso de la obra de Onuba, voy a hablar de la obra de Onuba en particular, nosotros hemos puesto inclusive en venta propiedades que pertenecen a las Hermanas de la Divina Providencia, que son las dueñas de la obra. Hemos cerrado las propiedades donde atendíamos a personas en calle Italia, ¿sí? Y las hemos trasladado y unificado para achicar costos en calle General Paz. Y hoy hemos tomado algunas como decisiones tocar en parte el personal. Lo hemos hecho de una forma más paulatina, ¿sí? Pero sí también nos ha obligado a tratar de reducir la planta personal, porque el personal, ¿sí? También entra dentro de lo que se puede considerar un gasto corriente. Claro. ¿Ustedes tienen 90 empleados, me dijo? 98. 98. ¿Se va a reducir esa planta? Ya se redujo en parte. Vuelvo a repetir, el proceso de reestructuración que ha decidido iniciar la obra es muy paulatino y viendo las necesidades que tiene la institución en general. Nosotros hemos afectado desde el inicio del plan de reestructuración a un 8% de la planta. ¿Y eso significa despido, desvinculación? Hubieron desvinculaciones de un 8%. Bien, bien. ¿Esto resolvió o, digo, la situación? Porque usted me dice, las actualizaciones en los aranceles están muy lejos de la escalada inflacionaria. Digo, supongo que esto la situación crítica debe continuar, ¿no? La situación crítica continúa. Nosotros no sabemos efectivamente qué decisión vamos a tener que tomar. Básicamente, las tres instituciones que conformamos el Foro de Discapacidad tenemos que hoy estamos trabajando en conjunto tratando esta problemática, tenemos como principal misión básicamente la de sostener las estructuras institucionales, ¿sí? De la forma, sin tratar de generar mayores intervenciones y garantizar específicamente el servicio para las personas con discapacidad. Claro, en mayo pasado recuerdo que la hermana Carmen Patat habló desesperada de la posibilidad de cierre, digo, eso está muy lejos. Nosotros efectivamente sí estamos en una situación de emergencia económica declarada en toda la obra. Esa emergencia económica que se declaró por allá por el mes de mayo no ha cesado todavía. Bien. Y sostiene a la obra en un plan de readecuación de gastos, ¿sí? Y de recupero de créditos a su mayor nivel. Incluyo también que se han recortado cuestiones, por ejemplo, hoy mencionábamos en los medios de comunicación, nosotros
hasta que tuvimos que demorar el prendido de la calefacción para las abuelas, sí, precisamente porque prender la calefacción centralizada del hogar nos cuesta 100.000 pesos por mes por el consumo de gas. Claro. Se suspendieron actividades en las piletas climatizadas que tenemos porque no podemos costear el gas que consume precisamente el calentamiento del agua. Entonces, son medidas que vamos tomando sobre la marcha. Esta situación es inédita. Nosotros nunca nos ha tocado tener que hacerle frente a una situación de esta naturaleza, pero bueno, yo creo que también incluso la situación económica en general del país tampoco coopera con esta situación. Pero bueno, hoy tenemos que garantizar el servicio y tenemos el compromiso además de sostener las fuentes laborales de mucha gente que depende. Si nosotros tenemos entre las 3 instituciones que conformamos el foro, más de 350 empleados. Claro. Comentabas, ¿cuáles son los recursos con los que se sostienen? Porque mencionabas la cuota, los programas de nación que llegan tarde y que tienen algún otro provenientes de alguna otra institución o organismo del Estado. ¿Recursos para funcionar? No existe ningún tipo de recurso que venga específicamente de otro sitio que no sea de obras sociales. Después de la sanción de la ley 24.901 de discapacidad, el sistema se incorporó a la cobertura de las obras sociales y las obras sociales empezaron a cubrir esas prestaciones para personas con discapacidad, ¿sí? Y de esa manera las instituciones tuvieron que readecuar su funcionamiento a la normativa que establecía esta ley y eso obligó a que se volvieran dependientes del flujo de dinero que entraban por las obras sociales. Bien, el Ministerio de Salud de la provincia había anunciado que iba a dar un apoyo a estas instituciones. ¿Ustedes están recibiendo algún tipo de apoyo de la provincia? No, nosotros de la provincia no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Sí, hemos encontrado como muy valorable el desempeño que ha tenido la provincia, que ha sido muy efectivo respecto del tema de transporte. Nosotros en el mes de diciembre nos encontramos de que la Agencia Nacional de Discapacidad transfiere de forma abrupta y prácticamente en consulta a las provincias el manejo del sistema de transporte para personas con discapacidad. Y la provincia, acá la UGP, que está a cargo de la doctora Ana Civera, supo con muchísima eficiencia dar una respuesta muy pronta a las instituciones y eso es más que destacable para nosotros. El gobierno de la provincia nos ha sí por ahí asistido, y esto tengo que recalcarlo con subsidios, sí, pero el subsidio que nos puede dar la gobernación u otra repartición pública que depende del gobierno, es un subsidio que tiende básicamente a poder hacer inversiones, ¿sí? O solventar un gasto en particular. Pero nosotros el problema que estamos teniendo es un problema de gasto corriente, ¿sí? De desequilibrio de la balanza de ingreso y egreso. ¿Cuál es el costo que necesita por mes el Hogar Donuvo para funcionar? Nosotros tenemos en sueldo solamente más de 3 millones de pesos por mes. En el caso de San Francisco, ellos asciende a 5 millones. En el caso de de Apán, a 1,5 millones. Claro. Esto estoy hablando de lo que es el caudal de sueldo con cargas sociales incluidas. Cuando usted hablaba de que se vieron en la obligación de reducir la infraestructura, decía que han vendido algunas propiedades y han cerrado el hogar que estaba en calle Italia. ¿Y ahí qué funcionaba? Ahí funcionaba lo que era la casa sacerdotal, donde había sacerdotes, sí, que dependían, que forman parte de una de las instituciones de la obra, y se cerró eso y se trasladó el funcionamiento al resto, donde estaba concentrada las otras 4 instituciones, allá en calle General Paz, al 4088. ¿Y esa se puso en venta? Esa de calle Italia. Eso actualmente está a decisión de la congregación de las hermanas. Yo calculo que van a tomar una decisión al respecto de ese predio. ¿Sí? Nosotros ya tenemos otros predios en venta, ¿sí? Para liquidarlos y tratar de sostener la deuda que estamos contrayendo para sostener estas instituciones.
Bien, las gestiones que se han hecho a nivel nacional para destrabar los fondos evidentemente no han dado ningún efecto favorable para ustedes. Hubo algunas gestiones, ¿no? De algunos Se legisladores. hicieron gestiones, nosotros el foro manda periódicamente a Buenos Aires misiones para tratar de trabajar en los pagos, ¿sí? Se logran resultados, pero vuelvo a repetir, ¿sí? Esto tiene su demora y como yo siempre, cuando lo explico, lo digo siempre de la misma manera. Son 2 estornudos y estamos a fin de mes y hay que tener la plata para pagar los sueldos, ¿sí? Ujú. Y eso, por ejemplo, nos genera que nosotros el recurso lo tengamos que hacer de cualquier manera, sí o sí, para poder hacer frente al pago de esas obligaciones, ¿sí? Nosotros, históricamente, las instituciones como las nuestras teníamos Ujú. 1 o 2 meses de reserva que nos Ujú, claro. permitía, por ejemplo, funcionar de colchón. Hoy estamos sin amortiguación respecto a ese tema. ¿Están pensando ante esta situación que describís, pedir un crédito, un préstamo a un banco para poder hacer frente al funcionamiento? Eh, nosotros, nosotros hemos contraído Ujú, de una u otra manera determinados tipos de deuda. ujú, Pero lo cierto es que contraer este tipo de deuda como la que vos me mencionás ujú, implica afectar directamente el patrimonio neto de las claro. instituciones y es el patrimonio neto el que en el caso de un eventual cierre que nadie lo espera ni lo quiere, todos estamos trabajando para que no ocurra, es donde cobran los empleados precisamente. Ujú, ujú. Mm. Bien, bien, bien. Bueno, realmente muy preocupante la situación, no solamente en Donúa, sino en Apana y en San Francisco, las 3 instituciones que conforman el Foro de Discapacidad en la provincia de Entre Ríos. Digo A yo que lo que también voy, se... Ujú, sí, sí, te decía, esta situación nosotros la venimos alertando hace 1 año y medio, lo venimos visualizando por todos lados, inclusive nos hemos reunido con personas, con funcionarios del gobierno, inclusive con diputados, con sí. senadores recientemente. Es una situación que la venimos visualizando y hoy lamentablemente empezamos a ver respuestas visibles, ¿sí? O situaciones desagradables Sí. que son visibles como consecuencias de que esta situación no le podemos encontrar solución a esta altura. ¿Y cómo es la reacción o la relación con el UTEDIC, el sindicato que agrupa a los trabajadores de Donúa? Bueno, los sindicatos, yo entiendo que la función que tiene un sindicato es proteger las fuentes Claro. laborales, sí, y brindarle una respuesta efectiva a sus afiliados, sí. Por ahí eh, nosotros por ahí a veces no coincidimos con el sindicato, o sea, por ahí en principio quiero dejar en claro de que la posición que tiene la obra de Donúa puede diferir con la que tiene San Ujú, Francisco respecto del manejo con los sindicatos. claro. En particular nosotros buscamos garantizar la estabilidad de las instituciones para salvaguardar la mayor cantidad de empleos posibles, ¿sí? Perfecto. Y bueno, hoy por ahí a veces, sí, en esa situación, a veces uno tiene que prescindir de determinados gastos y bueno, a veces el sindicato, esa situación por ahí tiene que salir a combatirla y es entendible, pero esa es la realidad que básicamente tienen los sindicatos. Ujú, perfecto. Doctor Gareis, gracias por este contacto con la radio pública de Paraná y vamos a seguir de cerca este tema porque tal como lo plantea usted es bastante preocupante y grave, no solamente para los trabajadores que ven peligrar su fuente de trabajo, sino también para las personas que reciben atención en estas instituciones. Exactamente. Para decir que además de estas más de 300 personas que tienen empleo directo en nuestras instituciones, hay una cantidad de personas que tienen empleos indirectos, Ujú, como por ejemplo los transportistas exacto. que contratamos para poder hacer los transportes y las personas que dependen indirectamente de estas instituciones. Bien, Esperemos que podamos prontamente encontrar una solución que nos traiga un poco de alivio y bueno, y poder seguir trabajando como lo hemos venido haciendo ese tiempo, en paz. bien. Gracias por este contacto. A ustedes, Hasta que luego. tengan muy buenas noches. Era el doctor Joaquín Gareis, asesor legal del Hogar Donúa, que está
al igual que Apana y el Hogar San Francisco, en serias complicaciones financieras.